Hola comunidad, muy buenas noches. Gracias por escucharnos nuevamente. Gracias por apoyar este proyecto y hoy vamos a compartir con ustedes un relato que gracias a Mariana por la confianza de compartir su experiencia con nosotros. Así que vayan por su café, pónganse sus audífonos, pónganse cómodas y cómodos porque ya estamos entrando al espacio donde las sombras cobran voz y la oscuridad es total. Estás escuchando Verdades Oscuras. Verdades Oscuras. Hace un año de la nada empecé con insomnio. Muy particularmente me pasaba alrededor de la medianoche, entre las 12 y las 2, 3 de la mañana. Ale, es por eso que me atreví a escribirte. Ojalá y tengas la oportunidad de poder leerlo y que tu auditorio me pueda retroalimentar y decir si es a mí la única que le está pasando o si a alguien más le sucede lo mismo que a mí. Me identifiqué un poco con la chica que entrevistaste en tu relato anterior del espíritu y por eso me atreví a mandarte este relato. Soy una chica normal. Tengo trabajo, tengo una familia, amigos, tengo un esposo y considero que mis problemas no son tan grandes ni sufro de estrés constante para poder llegar a pensar que mi insomnio era por ese motivo. Todo inició cuando una amiga mía me invitó a su casa para festejar mi cumpleaños número 30. En esa ocasión, mi esposo por motivos de trabajo no pudo acompañarme, así que la realidad es que no tenía ningún plan. Decidí aceptar la invitación de mi amiga, ya que puedo decir que su familia me estima mucho y sobre todo su mamá, quien me estima y me quiere como una hija. No diré el lugar específico ni voy a mencionar nombres por obvias razones. Solo diré que es un lugar en la Sierra de Querétaro y es un lugar muy tranquilo, con pasajes verdes, paisajes de revista, realmente está precioso. Todo transcurrió de manera normal ese día. Su familia me recibió con una cálida bienvenida, entre risas y mucha comida, porque me prepararon una deliciosa comida y además me prepararon un delicioso pastel. Fue una tarde bastante agradable, una tarde normal. Platicamos mucho, contamos experiencias, contamos anécdotas. Llegó la noche y ya nos sentíamos cansadas, así que decidimos tomar una ducha para posterior dormir. El clima, quiero mencionar que se estaba poniendo un poco frío. En esta zona, para las 6, 7 de la tarde aproximadamente, empieza a bajar la temperatura. Sin embargo, en esa ocasión, el aire empezó a ponerse un poquito más frío y tenía intenciones de llover. Así que decidimos tomar una ducha caliente para que posterior a eso nos fuéramos a descansar. Eran aproximadamente las 10:30, 11 de la noche. Realmente no era tan tarde. Ya nos sentíamos cansadas, así que decidimos irnos a la recámara y preparé mis cosas para bañarme. A lo que cuando mi amiga me dijo dónde estaba la regadera, me sorprendí un poco, ya que estaba afuera en el patio del lado de un gran árbol con muy pocas ramas. Era un árbol entre seco y verde. No sé si puedo explicarte. A un lado del árbol estaba el baño. Es muy común que en las comunidades de la sierra el baño esté fuera de la recámara, fuera de la casa. Está en un cuarto independiente. Para que se den una idea, el baño estaba pegado al árbol y el árbol se veía normal, entre comillas, un poco seco quizá. Ya se sentía el frío y la neblina estaba empezando a bajar y la lluvia ya se estaba previniendo para dejarse caer. Les voy a ser muy honesta, la verdad es que con el clima y el frío que se estaba sintiendo, pensé
prácticamente no bañarme y regresarme a la cama. Sin embargo, me armé de valor y me metí a bañar lo más rápido posible. Quizá en el baño me tardé 15 minutos más o menos, puede ser hasta menos. Terminé de bañarme con agua caliente, me relajé bastante y me regresé a la habitación. Cuando llegué a la habitación, para decirle a mi amiga que se fuera a bañar, me llevé la sorpresa de que estaba completamente dormida y pues ya estaba muy cómoda. La verdad es que no la quise despertar. Traté de no hacer ruido, me sequé el pelo y me acosté al lado de ella. Cuando estaba acostada, observé hacia la puerta, la cual quedaba justo enfrente del árbol que estaba junto al baño. La puerta, para que me entiendan, era una puerta de metal, pero en la parte de arriba tenía cristal y no tenía ninguna protección, prácticamente era metal y cristal. Me quedé pensando, me quedé observando la niebla cómo bajaba cada vez más y la lluvia que se empezaba a escuchar más fuerte. Pasaron algunos minutos y traté de conciliar el sueño. Traté de cerrar los ojos, pero al voltear a la puerta nuevamente, veo claramente en una de las ramas del árbol la silueta de una persona sentada. Incluso la figura de la persona que podía observar movía una de sus piernas que le colgaban de la rama. Estaba sentada en un brazo del árbol. Como el árbol tenía pocas hojas, se podía distinguir claramente que era la figura de una persona. Me dio un poco de miedo y incomodidad a la vez, pero al mismo tiempo pensé que lo estaba imaginando o que me estaba confundiendo con el lugar, pues era un lugar nuevo para mí, nunca había visitado a mi amiga. Cerré los ojos un momento con la intención de dormir y la sensación que tenía, o esa idea que tenía de que ahí había alguien, no me dejaba. Así que nuevamente abrí los ojos para observar a la puerta que daba hacia ese árbol. Pero para mi fortuna o para mi desgracia, ya no se veía absolutamente nada. La neblina estaba completamente blanca, tapando toda la zona que cubría mi visión periférica. El baño, el árbol, el camino hacia el árbol y la puerta se veía completamente blanco. Después de eso, no supe en qué momento realmente me quedé dormida y no sé cuánto tiempo pasó. Como acotación, en esta zona la señal celular es muy débil y por el clima, en esa ocasión mi amiga no tenía red, no tenía wifi, entonces la verdad es que sin el bullicio del celular no la habíamos pasado increíble. ¿Por qué digo esto? Porque no le había puesto atención al celular, ni siquiera miré la hora. Como en la capital o en la ciudad, todos estamos pegados en el teléfono. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté sobresaltada. Me desperté y al momento de abrir los ojos siento un gran peso sobre mí, como si algo se hubiera posado sobre mí, como si algo muy pesado, tan pesado que me costaba respirar. Traté de moverme para despertar a mi amiga. María, despierta. Le hablaba, pero mi amiga estaba profundamente dormida. La habitación estaba muy oscura y podía sentir una respiración en el oído. Intentaba forcejear, intentaba moverme, pero el peso que sentía sobre mí me lo impedía. Intenté desesperadamente gritarle a mi amiga, pero para este punto yo ya estaba aterrada, completamente aterrada y congelada, porque el peso que sentía sobre mí no podía moverme, no dejaba moverme. Luché quizá por varios minutos, para mí fueron eternos, intentando liberarme. Cuando
pude liberarme un poco, giré hacia mi izquierda donde estaba mi amiga dormida. Pero para mi sorpresa y con mucha dificultad, pude ver una pequeña luz hacia mi izquierda, cerca de donde estaba mi amiga. Una luz que parecía como si fuera una veladora o una vela. La llama de la vela o de la veladora se veía muy tenue, apenas se notaba. Con mucha dificultad volteaba y no podía creer. Había una luz dentro del cuarto que estaba completamente a oscuras minutos antes. Al aclarar un poco la vista, pude ver una figura alta y oscura, pero muy alta la figura. Casi llegaba al techo de la habitación. Era una figura tan oscura que no se le distinguían facciones en el rostro. Sin embargo, sentía que me veía fijamente. Podía sentir su pesadez, la pesadez de su mirada dentro de la oscuridad. Y la poca luz que brindaba esa luz que acababa de ver de la vela, podía distinguir que esta figura traía algo muy particular, que si bien no podía ver su rostro, pude distinguir que traía un sombrero de ala ancha. Se le veía en la parte superior de su cuerpo, porque solamente veía eso, la parte superior, el resto y las manos, la figura de las manos. Solo estaba parado ahí, al lado de mi amiga sin hacer algún movimiento. Conforme pasaron los segundos, que para mí fueron horas, mi terror incrementaba y empecé a gritar con todas mis fuerzas. Desesperada gritaba: «María, por favor ayúdame, María». Yo sentía que gritaba y mi garganta me dolía del esfuerzo que estaba haciendo. Comencé a forcejear y a moverme desesperadamente, golpeando, ya no moviendo, golpeando a mi amiga para que despertara. Para este punto mis gritos desesperados ya eran llanto. De un momento a otro, la luz que podía distinguir se apagó. La figura oscura con sombrero desapareció y la pesadez de mi cuerpo también se fue. Me liberé. Prácticamente solté un llanto y, como si hubiera sido resorte, salté de la cama. Mi amiga despertó asustadísima, claro. Yo estaba en un mar de llanto, desesperada, aterrada. Le conté cómo habían pasado todas las cosas. Le platiqué desde el momento en que salí del baño. Intentó tranquilizarme, diciendo que todo fue una pesadilla. Ale, de verdad te lo juro, lo que me pasó no fue una pesadilla. Lo que me pasó fue real. Tan real que cuando te lo estoy escribiendo puedo sentir la sensación de terror. Y ahorita que te estoy escribiendo, los vellos de mi cuerpo se me alteran como en esa ocasión. Yo estaba muerta en llanto. No supe cuánto tiempo me quedé abrazada de mi amiga. La cuestión es que me quedé dormida. Desde entonces sale prácticamente, podríamos decir, mi esposo, mis amigos me dicen que son terrores nocturnos, que quizá era una pesadilla, pero no, Ale, estoy segura completamente que lo que sentí fue real. Cuando me relajé un poco, que mi amiga me calmó, quiero agregar esta parte. Estaba completamente cansada, como si hubiera corrido 10, 20 minutos sin parar. Las piernas, los brazos, la espalda, la cara, las facciones de mi cara, mis músculos se sentían súper cansados. Si hubiera sido una pesadilla, no creo que estuviera así. Posiblemente en la pesadilla solamente estaría desconcertado. Ale, tengo muchísimo miedo porque a la fecha
Comunidad, ¿cómo se encuentran hasta este momento? Dense unos segundos para estirarse, para relajarse y poder seguir escuchando la segunda parte de este relato tan impresionante. ¿Les está gustando? Tómense un tiempo y revisen debajo de su cama o a un lado suyo, si es que están solos. ¿Están listos para continuar? ¿Ya estamos todos? Seguimos adelante. Después de esa aterradora experiencia he seguido mi vida de manera normal. Sin embargo, llevo aproximadamente 15 días que no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, siento lo mismo. Se aparece esa oscuridad y esa sensación de que alguien está al lado de mi cama. A mi esposo también lo desvelo, porque despierto con terrores, despierto gritando, despierto sudando y despierto llorando. Mi esposo ya no puede más, está cansado. Son 15 días que no he parado de sufrir. Cuando llega el momento de dormir, prácticamente evito cerrar los ojos porque sé que llegará. 15 días consecutivos. Mi esposo ha aprendido a identificar cuando me quedo dormida y empiezo con la sensación de pesadez. Mi esposo comenta que cuando él se está quedando dormido, la pesadez de sueño lo invade. Se queda dormido sin querer. Me abraza, me acurruca, se mantiene conmigo todo el tiempo. Pero mi respiración, agitada cada vez que intento dormir, lo despierta y él me despierta a mí. Ya no podemos más. Han pasado 15 días. Trato de trabajar de manera normal, mi esposo también, pero la sensación de pesadez que tengo todas las noches no para. En una ocasión, decidimos acudir a visitar a unos amigos. Mi amiga y su esposo son muy devotos, prácticamente son miembros de la Iglesia Católica. Y cuando les platiqué la situación por la que estaba pasando, mi amiga, sin pensar y sin decirme nada, subió a su recámara y bajó con un rosario en la mano. Un rosario, si ustedes quieren pensar, normal, común y corriente. Adicional a eso, me preguntó si tenía agua bendita. El agua bendita, la verdad es que nunca lo había pensado. Mi esposo decía que era un trastorno de sueño, pero al darme el agua bendita a mi amiga, mi esposo hizo una mueca de cómo no se me había ocurrido. Esa noche nos fuimos de la casa de mi amiga aproximadamente a las 12 o 1 de la mañana. Yo no tenía tantas esperanzas, pero la realidad es que después de tantos días yo moría de sueño. Llegamos a la casa, tomamos un baño. Mi esposo prácticamente cayó rendido en la cama. Yo tenía mucho miedo de dormir, de cerrar los ojos y de sentir esa pesadez. En esa ocasión prácticamente fue peor. Esa noche, dentro de mi cansancio, caí rendida. Esa noche, la noche 16, fue la peor que haya vivido. De repente abro los ojos
Volteo a ver a mi esposo completamente dormido, y ahí viene nuevamente. La pesadez me invade. Automáticamente empiezo a llorar. Sabía que estaba ahí. Ahora la pesadez era menos. Solo sentía la presencia que estaba a un lado mío. Ale, lo que te voy a decir prácticamente raya en lo imposible y posiblemente lo increíble. Yo estaba luchando por despertar. Sentía que le gritaba a mi esposo, sentía que lo tocaba, que lo empujaba, pero mi esposo no despertaba. Estaba completamente dormido. De pronto, sentí nuevamente la respiración cerca de mi cuello. Sentí cómo las manos frías de esa sombra que me acosaba empezaron a tocarme mi cuerpo. Sí, Ale, empezaron a tocarme desde el cabello, el cuello, mi cuerpo completo, y me empezó a jalar hacia abajo de la cama. Yo me resistía. En el momento pensaba que era una pesadilla. En el momento pensaba que no era posible. Esto era más fuerte que todas las ocasiones anteriores. Podía sentir esa presencia al lado mío. Ahí estaba parado, no lo veía. No se veía esa sombra oscura de todo el tiempo. Solo se sentía lo pesado, lo frío, el terror. De pronto sentí cómo me jalaba hacia el lado de la cama. Me tocaba la cara como queriendo besarme, como queriendo robarme un beso, no sé. Sentí la respiración que se acercó a mi cara y yo lo único que podía hacer era cerrar los ojos con fuerza y gritar, pero por lo visto mi llanto y mis gritos no se escuchaban. Forcejeamos, luché. El asco, el miedo y el terror que tenía por esa sombra o esa persona o ese ente que me estaba tocando. Me sentía desesperada, no sabía qué hacer, no podía hacer nada. Me jalaba hacia abajo de la cama, hacia un lado de la cama. Yo me resistía y solo sentía cómo estiraba mi ropa, cómo sus manos tocaban mi piel. Y de pronto paró. Mi esposo me movió y me habló, me gritó: despierta, despierta. Soy yo. Despierta. Cuando abro los ojos y lo veo junto a mí, lo primero que hice fue llorar desconsolada y aterrada. Lo abracé y lo que él me dijo es que llevaba minutos hablándome y moviéndome. Y yo no reaccionaba. Solamente lo que él veía es que yo estaba respirando muy profundo, agitada, y estaba comenzando a temblar. Esa noche, mi esposo no durmió. Nos quedamos con la luz prendida. Yo, en cambio, me arrulló el llanto, me quedé dormida. Mi esposo se quedó toda la noche en vela, cuidándome. Ale, esa fue la última noche más aterradora que he tenido en toda mi vida. Al día siguiente, mi esposo no fue a trabajar. Yo pedí permiso por enfermedad. La realidad es que no me sentía bien. Me sentía vacía, me sentía triste, me sentía aterrada aún con la luz del día. Ese día decidimos hacer lo que tuvimos que hacer siempre, lo que tuvimos que haber hecho desde antes. Regamos el agua bendita por toda la casa, debajo de la cama, en la cabecera, la cocina, en todos lados regamos el agua bendita que mi amiga me había dado. Lo más extraño y lo más bonito fue que ese crucifijo que mi amiga me dio
lo coloqué detrás de la puerta. El crucifijo ahí estaba. Ahí lo dejé por muchos días. Y gracias a eso pude dormir nuevamente durante varios meses. Jamás volví a tener esos terrores, Ale. Jamás me volví a despertar. Jamás me volví a asustar tanto. Esa presencia ya no volvió. Pero lo bueno que hubiera sido es que así hubiera terminado esta historia. En la actualidad, Ale, ha vuelto a pasar. Ya no todos los días, ya no de manera consecutiva, pero ha vuelto a suceder. He regado nuevamente agua bendita. Y disminuye el tiempo en que sucede, pero vuelve a suceder. Ahora lo que hago es tomo el crucifijo, me lo pongo en el cuello y solamente así puedo conciliar el sueño. Mi esposo me dice que vayamos a un médico, que vayamos a un doctor, porque no es normal. Siento que es una presencia, una o no sé cuántas presencias me acosan y tengo miedo. No sé qué hacer. Muchas gracias, Ale. Te seguiré informando lo que vaya sucediendo. Te deseo mucho éxito y muchas gracias nuevamente si es que lees mi relato.